Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un abrazo cordial desde la ciudad de Santiago de Chile para todos quienes están congregados y para las personas que de alguna u otra forma están conectados a través de esta plataforma. Un saludo también especial para las personas que están sufriendo de alguna manera los efectos de esta pandemia o personas enfermas también, para que Dios les dé el consuelo correspondiente. En realidad vivimos un tiempo en que las cosas en el mundo no están para nada bien. Hay incertidumbres, como lo dijo nuestro evangelista de la obra hispana en el estudio de este día, comenzando ayer. Hay incertidumbres económicas, sociales, políticas, y la pandemia que nos da treguas, y que ha contribuido enormemente, trayendo más temores en la población a nivel mundial. Ya esta semana que ha pasado teníamos las noticias de una nueva la cepa Delta, y que en realidad está causando terror en los países, algunos que ya habían abierto muchas cosas y comienzan de nuevo entonces a cerrar fronteras y a establecer cuarentenas. Todo este panorama, de alguna manera, genera en las personas diferentes grados de desaliento y a la vez tristeza, que al no tener a veces esa fortaleza mental que se requiere, puede incluso volverse en una condición depresiva. Y la depresión es una de las enfermedades que asoma nuevamente, como en forma frecuente en estos días. Y en el mundo hay al menos 300 millones de personas que sufren de esta enfermedad, en mayor o menor grado. Y es la principal causa mundial de discapacidad, por sobre enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Se estima que 3.000 personas se suicidan cada día en el mundo como consecuencias de la depresión. El desaliento y la depresión no son ajenos a lo que son los problemas que podríamos experimentar las personas en el pueblo de Dios. Les voy a citar algunos ejemplos como ilustrativos. No es necesario ir a las Escrituras, de algunas personas que aparecen en la Biblia con estos ejemplos. Job es uno de estos ejemplos, una de las personas, y la Escritura dice que en una ocasión, al entender que la prueba era demasiado para soportar, estuvo en realidad muy desanimado, queriendo morir, atormentado, en un estado depresivo. Job, en el capítulo 6 y versículo 8, la Escritura dice: ¿quién me diera que viniese a mí mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? También otro caso lo podemos ver en Moisés. Él estaba desanimado porque pensaba que era demasiado su carga. Y esto lo podemos leer, Números 11, versículo 14. Allí dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, allí hablando con Dios, Moisés, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Otro caso, podríamos citar también a Elías, que huye a Oreb del peligro que se había anunciado con un mensajero de Jezabel, que era la esposa de Acab. Y allí en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4, encontramos esta escritura. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí les he citado estos tres ejemplos
Y la buena noticia es que todos ellos salieron airosos de esos estados y encontraron las fuerzas de superación necesarias. Y la pregunta que nos hacemos en este minuto, ¿y nosotros, hermanos? Si tuviésemos que vivir momentos tan críticos como ellos, ¿cómo afrontaríamos estos momentos de desaliento en nuestras vidas? Y en el mensaje de hoy, precisamente, vamos a establecer algunos puntos de análisis respecto a esta situación para buscar las respuestas necesarias a estas interrogantes. Y vamos a ver, entre otras cosas, qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. El título de este mensaje es Enfrentando el desaliento y la depresión. Enfrentando el desaliento y la depresión. Vamos a ir a un primer punto que tiene que ver con algo que el ser humano ha olvidado y necesita reconocerlo en primer término para hacer frente realmente a esta problemática. Y el primer punto de esta entrega es un conocimiento extraviado. Tal vez en alguna oportunidad hemos escuchado o sufrido tal vez los síntomas que conlleva entrar en alguna crisis. Puede ser de desánimo, de tristeza, y si realmente no lo superamos en el tiempo, puede perfectamente desencadenar una depresión. Y la depresión es un estado donde las personas pueden experimentar, por ejemplo, insomnio, llanto, hay crisis de tristeza, falta de interés, falta de concentración, falta de energía. La persona no tiene energía para realizar sus actividades normales. Sentimientos de culpa también. Y hasta sentimientos de muerte, recurrentemente. Las personas en el mundo, cuando sienten estas cosas y ven que esto ya en realidad no mejora por sí solo, recurren por lo general a la ayuda de médicos especialistas. Y algunos de ellos, de estos especialistas en el mundo, reconocen o están conscientes al menos que no saben cómo curar estas patologías. Y todo lo que hacen ellos es buscar a través de los fármacos, estimular artificialmente el buen ánimo en las personas. Pero en realidad no curan la enfermedad. Pero hay otros especialistas que dicen que la depresión es posible tratarla y curarla. Y ellos agregan que haciendo cambios en nuestro estilo de vida. Pero es allí donde los expertos no pueden seguir avanzando. Se quedan en esta hipótesis, porque se necesita un conocimiento que va más allá de su alcance. Hoy no está al alcance de ellos, porque el conocimiento necesario para un cambio radical en nuestras vidas es de índole espiritual. El hombre, la ciencia, por naturaleza, solo tiene acceso a un limitado conocimiento físico, todo lo que puede percibir o puede ser tangible. Y por eso entre ellos mismos, estos científicos especialistas en realidad no se ponen de acuerdo y especulan a través de sus teorías. Hay temas que son físicos, que tienen que ver con nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, una fractura. Una fractura es en uno de nuestros huesos, donde la ciencia tiene, por supuesto, elementos para restablecer a una persona. Rayos X, por ejemplo, para indagar dónde está el problema, cirugías, quimioterapias, etc. Incluso el hombre podría, de alguna manera, hacer frente a una pandemia como la que estamos pasando, investigando, y si hace todas las cosas en forma perfecta, desde luego que puede crear una vacuna
como lo han hecho en el pasado con enfermedades como la viruela, el sarampión, la varicela, que eventualmente podrían detener estas plagas causadas por un virus. De lo contrario, hubiésemos tenido miles y millones de muertos a través del tiempo por estos virus si no hubiese estado alguna solución. Pero todo esto es en el plano físico, porque uno se pregunta, ¿cómo restablecer a una persona triste, desanimada, con problemas a veces emocionales, que son netamente de orden espiritual? Cuando las personas violan las leyes alimenticias, por ejemplo, comer alimentos inadecuados, los resultados son evidentes. Nos enfermamos por violar aquellas leyes físicas. Del mismo modo, el hombre ha violado en el tiempo leyes espirituales, inmutables, y el resultado ha sido graves consecuencias y sufrimientos físicos y mentales. Vivimos un tiempo como nunca antes en la historia, con avances extraordinarios en materia de tecnología. Sin embargo, el hombre está cada vez más lejos de su creador. El hombre ha establecido viajes, por ejemplo, hacia el satélite natural que es la Luna. Puede medir, puede establecer las distancias de los distintos elementos. Ha llegado a descubrir que la Tierra tiene cierto eje y un grado hacia el Sol, y realmente que está todo hecho tan perfecto. Es un diseño perfecto de parte de Dios. El hombre está consciente de eso porque lo puede percibir a través de las cosas que ha podido establecer. Pero aún así, no reconoce la existencia de un creador y cada vez está más lejos de él. Una humanidad que hoy día tiene escasez de afecto natural y que tiene abundancia de ideas erróneas acerca de la vida. Decirle, por ejemplo, a uno de estos científicos de la era moderna que hay un libro que contiene las enseñanzas, las soluciones para enfrentar los males de nuestra sociedad, simplemente hoy día sería una locura. Para ellos, en realidad, no existen las leyes espirituales inmutables y rechazan una y otra vez la revelación bíblica. Entonces tenemos que los resultados, después de tantos años de historia, siguen siendo los mismos. Es que no hay soluciones a tantas enfermedades mentales de la humanidad. En el libro de Oseas, ahí sí les pido que me acompañen al libro de Oseas, vemos en el capítulo 4, vemos cuál es la causa de esta falta de soluciones. Oseas en el capítulo 4 y versículo 6. Allí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí Dios hablando con su pueblo. Pero todo esto se puede aplicar perfectamente hacia el resto de la humanidad. Decirle a la ciencia moderna de que en realidad no pueden curar las enfermedades como la depresión, porque no tienen el conocimiento suficiente para hacerlo, sonaría en realidad muy fuerte. Sobre todo para aquellos que han estado estudiando por años y a veces con verdadera vocación, han invertido mucho tiempo para estudiar esto de la salud mental. Pero en realidad lo que busca la ciencia moderna es la sanidad una vez que el problema ya está instalado.
en lugar de aprovechar el conocimiento revelado de las Escrituras, que evita que los problemas surjan. Y aquí vemos al hombre tratando de buscar un antídoto, una vacuna, lo que sea, para parar esta plaga. Pero una vez que el problema del coronavirus ya está instalado, porque el hombre ha violado muchas leyes naturales, pero no se preocupan de ver que el problema no surja en su raíz. Recordemos por un momento la promesa que Jesús le dijo a los judíos, allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Vayamos allá. Juan capítulo 8 y versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, ser realmente discípulo de Jesús significa algo mucho más grande que solo ser un seguidor. Ser discípulo de Cristo significa permanecer en su palabra, alimentarnos de él, llegar a desarrollar su mente, practicar sus mandamientos, siendo hacedores de su palabra y no solo oidores. De esta manera, Jesús nos dice que vamos a conocer la verdad, aquel conocimiento pleno de las cosas que nos hará libres de miedos y de preocupaciones, libres de desánimo y depresión mental, libres de pecado. Existen, por lo tanto, las leyes de la física y que se aplican a diario en nuestras vidas. A veces no las vemos, pero sabemos que están allí. Pero funcionan. El mundo moderno, y aquí tenemos ya un ejemplo de esto, se encuentra conectado por ondas. De hecho, esta misma conexión está establecida de esa manera. En la actualidad podemos ir caminando por la calle, por ejemplo, sacar nuestro celular y llamar a otra persona mientras seguimos caminando. Nadie, por supuesto, repara en la ley física que permite esta verdadera maravilla. Solamente la utilizamos. La mayoría de nosotros hemos visto las ondas que se forman en el agua. A veces, cuando hemos salido a algún lugar con aguas tranquilas, podemos tirar una piedrecilla y vemos las ondas que esto provoca en el agua tranquila. Pero ese es un tipo de ondas y existen otro tipo y que funcionan de acuerdo a las leyes, que por ejemplo permite escuchar una radioemisora, hablar desde un celular. Ciertamente nosotros no vemos las ondas que se provocan, pero sabemos que están allí y hay leyes que la gobiernan. En un radiotransmisor nosotros podemos sintonizar incluso distintos tipos de emisoras, cambiar el dial a nuestro gusto. Otro ejemplo es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una maravilla, es una máquina perfectamente diseñada. Todos los procesos que se provocan en él. Pero para que funcione saludablemente, debe sujetarse a ciertas leyes. Y que son las leyes de la salud, por ejemplo. Si comemos grasa o sangre, o nos alimentamos de mala manera, o alimentos que no son aptos para el consumo humano, como los mariscos, tarde o temprano lo vamos a sufrir y vamos a estropear de alguna manera este funcionamiento perfecto con el cual fue diseñado el cuerpo humano.
En otro aspecto también existen las leyes del éxito en las personas. Si somos diligentes, por ejemplo, y somos perseverantes, vamos a cosechar lo que sembramos. Y al contrario, si somos negligentes y no perseveramos y no hacemos todo lo necesario, finalmente lo vamos a lamentar. No es que quiera yo ponerle leyes a todo lo que pasa, pero en definitiva, hermanos, también existen las leyes de la salud mental. Es a ese punto donde yo quería llegar. Aquellas cosas que producen esperanza, las que traen la paz mental, alegrías, aquello que provoca en nosotros felicidad. Y, sin embargo, si conocemos aquellas leyes y las transgredimos, no vamos a obtener los buenos resultados que trae el practicarlas. Y esto provocará definitivamente desaliento, temores y depresión. La Biblia, la palabra de Dios por excelencia, nos revela lo que debemos hacer para superar nuestra naturaleza humana. Nos enseña a enfrentar nuestras preocupaciones, nuestros temores. Nos insta a adquirir fe. Ahí en el libro Hebreos 11 podemos ver eso. Actuar con esperanza para superar las situaciones adversas. Todo esto, hermanos, debió ser en realidad la batería de conocimientos que Dios le ofreció al hombre desde un principio. Y por eso es válido preguntarse, ¿por qué la humanidad no ha logrado aprender un conocimiento tan vital y crítico, o sea, tan, bien digo, tan crítico y vital? ¿Por qué la mayoría de las personas responde con temores negativos o dañinos, incluso desesperanzas, a muchos de sus problemas y reveses en la vida? Esto entonces nos lleva a un segundo punto de análisis, que es el origen de los pensamientos negativos. Nosotros, como creación de Dios, nos encontramos en un plano físico. La Tierra, el universo, y con todos sus planetas, todo eso fue obra y creada por Dios. Y los podemos percibir a través de los 5 sentidos. Hace unos años atrás, por supuesto, cuando los cielos estaban limpios y libres de contaminación, por las noches era agradable mirar y ver la constelación de estrellas. Lo podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Y Génesis 1:1 da cuenta que Dios es quien crea todo esto, todas estas maravillas. Pero existe otro plano, y que es el espiritual, que nosotros no podemos percibir, y que existe desde antes del hombre. A través de los mensajes de la iglesia, la literatura, hemos aprendido que Dios, antes del hombre, creó seres espirituales y que en un principio obedecían sus leyes. El libro de Ezequiel 28 habla de un ser espiritual, acabado en hermosura, que estuvo en el huerto de Edén, un querubín grande y protector, cuya creación, imagínense, estuvo acompañada de tamboriles y flautas que se prepararon para la ocasión. Lucero fue un ser perfecto en todos sus caminos hasta el tiempo en que se encontró en él maldad. No supo sobrellevar toda su hermosura y sabiduría en lealtad y sumisión al Rey del Universo. La Escritura nos dice que se enalteció su corazón.
a tal punto de querer ocupar el trono mismo de Dios. Apocalipsis 12, versículo 4, nos dice que una tercera parte, lamentablemente, de los ángeles lo siguió en su acción de rebelión hacia Dios. Y el resultado de esto lo sabemos. El líder de esta rebelión, en realidad, Lucifer, se convirtió en Satanás el diablo, y los ángeles caídos se convirtieron en demonios. En el Evangelio de Lucas, podemos ir allí, nuestro Señor Jesucristo se refiere a este hecho. Ante los comentarios de sus discípulos de que aún los demonios se sujetaban en su nombre. Y en Lucas 10, versículo 17, Lucas 10, versículo 17, leemos: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nuestro Señor fue testigo de aquel momento de la caída de Satanás, y que pese a eso, no dejó de ser el Dios de este mundo. Y desde la creación del hombre ha tenido como un objetivo básico: hacer fracasar el plan de Dios con la humanidad. Y Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos habla de esta situación de Satanás y de quienes se extravían del verdadero camino. Aquí en segunda de Corintios y capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 de segunda de Corintios dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La buena noticia que tenemos es que nosotros sabemos el final de la historia. Y por supuesto que Dios cumplirá su propósito que tiene con la humanidad. Pese al engaño de Satanás, que dice la Escritura que es al mundo entero, y es algo que nosotros podemos apreciar hoy en día. Porque la gente culta, la gente educada del mundo, simplemente creen que toda la historia de Satanás y los demonios es una fábula. Y eso favorece, por supuesto, al enemigo. Una obra literaria, dicen ellos, y no creen que exista un ser angelical capaz de engañar al mundo entero. De todos modos, aunque esto no sea creíble o muy popular para ellos, la Escritura lo dice claramente, hablando del momento en que Satanás es derrotado por Miguel y sus ángeles. Podemos ir a Apocalipsis, el último libro de la Escritura, aquí en el capítulo 12, versículo 9. Allí nos dice, Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Recordemos también que desde que el hombre fue puesto en el jardín del Edén, Dios se encargó de sustentarlo. Y junto con ello le reveló también parte de sus propósitos, sus leyes inmutables, es decir, lo fue educando. Y nosotros podemos ver en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 17, ahora yendo al primer libro de la Biblia, ayer Génesis 2,
Aquí podemos ver cómo Dios le enseña al ser humano de que hay leyes que debemos cumplir y que la violación de ellas provoca consecuencias graves, como en este caso la muerte. Capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una consecuencia gravísima por desobedecer. Por supuesto que Dios, como buen conocedor de su creación, sabe que el hombre debe desarrollar su propio carácter, santo y justo. Él le entrega voluntad propia para elegir. Él podía obedecer o desobedecer o hacer las cosas como bien le parecían. Pero él le advierte lo que le espera si elige no obedecer. Él le dice, ciertamente morirás. Y lo que podemos ver es que la Biblia es un libro de planos generales. Allí don Diego Villafaña o el señor Moreno, ahí entienden muy bien estos los planos generales. En algunos pasajes, es decir, no entrega cada detalle. Él se plantea un panorama, aun cuando en otras situaciones, sí, la Escritura, cuando Dios considera que es necesario, nos da incluso zoom, es decir, detalles de lo que Él quiere que aprendamos. Pero uno puede imaginar cómo Dios le enseña en esos primeros días al hombre, ahí en forma muy amorosa, pensando en su bienestar. Incluso decide hacer una ayuda idónea para él. Es decir, hay un ambiente óptimo para aprender y desarrollar el carácter justo del Creador. Y todos sabemos que lamentablemente el hombre decidió creerle a Satanás y pensó que tenía un alma inmortal, que podía incluso llegar a ser como Dios y que podía determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y accedió a tomar un fruto que no le correspondía tomar. Y aquí Dios toma una decisión. Le hace ver al hombre que deberá pagar las consecuencias de su desobediencia. Y procede, por supuesto, a expulsarlo de su presencia. Ahí en Génesis, en el capítulo 3, versículo 24, allí leemos este momento triste. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se imaginan en realidad este momento triste, triste, tanto para Dios como para el hombre? Porque aquí se pierde el contacto estrecho que hubo desde el principio de la creación. Aquí no solamente se pierden lo que le dijo Dios al hombre. Nosotros en este tiempo de pandemia podemos percibir estas cosas. De hecho, nos reuníamos en un salón con todos los hermanos, nos abrazábamos al llegar y al despedirnos, compartíamos. Y cuando llegó esta pandemia, perdimos ese contacto estrecho. Entonces, la vía en la comunicación de teléfonos y otro tipo de comunicaciones, pero no es lo mismo en realidad, como estar en un salón y compartir en forma estrecha con otros hermanos. La humanidad, entonces, desde ese momento hacia el futuro, ya no tendría acceso a Dios en forma libre, salvo cuando Dios eligiera intervenir
como lo hizo en algunas oportunidades posteriormente, pero en virtud de un propósito. Algo pasó aquí con la luz que se apagó un poco. Esperemos que se restablezca pronto, que lo puedan encender. Sí, ahí volvió. Sí, gracias. Dios decide entonces permitir que el hombre tuviera 6 milenios de aprendizaje para que viviera conforme a sus propios caminos, bajo las veredas torcidas, producto de su desobediencia. Y Dios le permite al hombre probar su propia manera de pensar y razonar. Y, ok, le dice, tú decidiste esto, pero ahora vas a estar bajo tus propios pensamientos y, por supuesto, bajo el dominio de Satanás. Y cuando el hombre pierde este contacto estrecho con Dios, al ser expulsado del Edén, también pierde algo muy importante. Y este sí es un punto importante. Porque también pierde la comprensión espiritual de cómo llegar a vivir una vida abundante, constructiva, llena de propósito, con un carácter sólido para hacer frente a los problemas, a los miedos, a las necesidades propias de la vida. Se pierde todo eso. Y como cristianos de fin de siglo, debemos considerar esto como muy vital. Porque también lo dijo nuestro hermano Ernesto Neri en su mensaje. Si perdemos el contacto con Dios, algo que hemos aprendido y hemos obtenido gracias a su misericordia, si perdemos esta relación estrecha que hoy tenemos, que hoy podemos ir, orar a Dios en cualquier momento y ya tener esa cercanía, también se esfuma el camino hacia la paz y la felicidad verdadera. Podemos darnos ese lujo. Nuestro recurso supremo, es nuestra fuente vital de la esperanza, de la sabiduría, de nuestros estados de ánimo, de alegría, de poder, bendición, y todo lo que nos habló nuestro Señor Jesucristo en su mensaje de salvación. Hoy el mundo sigue bajo la influencia del maligno y no se da cuenta de ello. La carta del apóstol Pablo a los hermanos de Efeso, en el capítulo 2, aquí de la salvación que nos ofrece Jesucristo. Efeso 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La humanidad, como vemos, sigue en este estado de engaño. Salvo que Dios llame a una persona y la persona acepte este llamado, seguirá la corriente de este mundo, que es influida por Satanás. Seguirá comunicando y aceptando valores incorrectos, como si fueran la última y mejor solución. El mundo seguirá con actitudes incorrectas, dando como resultado el odio entre las personas, contiendas, la lujuria, temores, desánimo y desesperanzas. Satanás trabaja en todo esto. En realidad es un especialista, es su gran especialidad, es un experto en estos estados y constantemente él rodea la tierra como león rugiente buscando
a sus víctimas más débiles, buscando a quien devorar. Y él transmite todo suerte de desánimos, las actitudes, estados de ánimos incorrectos en las mentes de las personas a través de las ondas. Recordemos el estadio del aire. Y las personas cuando están desprevenidas, como decía también nuestro hermano en su mensaje, buscando a veces conocimientos en otros lugares, se pone uno, podemos caer en sus manos. Continúa el versículo 3 de la escritura que estábamos leyendo, de Efesios 2. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el fondo, hermanos, éramos como cualquier persona del mundo, siguiendo esta corriente hasta cuando se produjo ese milagro en nuestras vidas de ser llamados. Todos nosotros, antes de esta conversión, fuimos parte de este sistema que busca su prosperidad y de satisfacer las necesidades de la vida. Todo esto a través del camino del obtener. Y bueno, todo este sistema es coherente. Si uno lo analiza, lo que existe en el mundo es un sistema perfectamente incorrecto. Todo es muy coherente. Los sistemas de gobierno, las ideologías, el sistema religioso, un camino que fomenta las competencias entre las personas. Todos los que participan del sistema del mundo han confiado en la esencia humana que es competitiva y además egoísta. La mayoría de las personas en el mundo no han elegido el camino del dar. Eso es un hecho de la causa. Y este camino del dar, que es el camino del amor verdadero, el sendero de la paz y la colaboración a quienes nos rodean, la senda de la justicia también, de la consideración y el estímulo de unos con otros. En resumen, el camino de vida que Dios nos ofreció desde el inicio a la humanidad, que es un camino en realidad de edificación, no de destrucción, como lo que podemos ver en la senda del enemigo. Es un camino del interés altruista, el camino de la confianza en Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros reflexionamos en esto, de pronto podemos comparar estas dos veredas y vamos comprendiendo cuál es el origen de los pensamientos negativos, que son los causantes de desánimo en nuestras vidas. Es como tener descalibrada una lupa, por ejemplo. Mientras no logremos enfocar correctamente, seguiremos sin poder ver las soluciones a los problemas de la vida. No lo podemos conseguir. Y si observamos los resultados de la forma errónea de vivir, nos damos cuenta que la mayoría del mundo practica todo esto en su vida diaria. Las personas confían en su propia fuerza y sabiduría. Están desde luego limitados a sus propios valores, a sus ideas, a sus conocimientos, a sus recursos, a su cultura. Pero confían en todo ello para resolver sus dificultades o asegurar sus necesidades, deseos y anhelos. Aquí ya vamos encontrando entonces razones sólidas del por qué el ser humano natural no puede tener paz y la anhelada paz mental verdadera. No puede tampoco tener felicidad y no pueden vivir tranquilos en seguridad. De la noche a la mañana surgen problemas. Nosotros hace 2 días atrás estábamos durmiendo tranquilamente y
a los pocos minutos aparece muy cerca, casi a metros, 10 metros, 5 metros de nuestra casa, un auto incendiándose. Entonces, y eso provocó un alboroto muy grande en el barrio, aquí en el pasaje. Entonces, eso es lo que provoca entonces todo este sistema. Y son millones las personas que alrededor del mundo basan sus vidas en maneras de pensar o vivir que potencialmente producen dificultades y que no encuentran la manera de cómo resolverlas. Se despiertan por la mañana y las personas no están satisfechas con lo que tienen o con sus propios pensamientos. Porque a veces han basado o apoyado su seguridad y su valor personal en los valores de cosas, o a veces en personas, incluso ellos mismos, que son limitados y temporales. Imagínense, hermanos, el despertar de un político que ha perdido las elecciones, que basó todo su éxito personal en ser elegido por otras personas. Él confió en otras personas. Y que ocupar cierto cargo para él es sinónimo de pleno éxito. Imagínense ese despertar. Por otro lado, hay deportistas, artistas famosos, que murieron jóvenes, productos de que no pudieron manejar sus mentes, que en un momento parecía que lo tenían todo. Fama, riqueza, dinero. Y podemos mencionar algunas de estas personas que fueron muy famosas. Elvis Presley, por ejemplo, murió a los 42 años. Michael Jackson, a los 50 años. Whitney Houston, 48 años. Amy Winehouse, 27 años. Karen Carpenter, 33 años. Es triste como muchas personas hoy en el mundo, luego de experimentar éxitos temporales, luego sufren sentimientos de miedo, desesperanzas. Hoy son millones, les aseguro que son millones los que sufren ansiedades y depresiones que no están resueltas. Es muy importante analizar desde este punto de vista nuestras vidas para ver si estamos preparados para enfrentar dificultades en el camino. Revisemos nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras convicciones. ¿Dónde estamos poniendo nuestra seguridad personal? Y ver qué tan alejados estamos en realidad de experimentar depresiones, de experimentar miedos, desesperanzas y desaliento. Esto nos lleva entonces a un tercer punto de análisis, el punto número 3, visualizar dónde está puesto nuestro tesoro de la confianza. Analizar nuestra propia situación respecto a dónde depositamos nuestra confianza es para nosotros los cristianos de suma importancia, es muy importante. En el mundo podemos ver cómo algunas personas depositan su confianza, por ejemplo, en el gobierno de turno. Se preocupan por participar en las elecciones, emiten el sufragio, pero con el tiempo se dan cuenta que es lo mismo que gobierno esté. Es lo mismo. Cuando están en la vereda contraria critican, y cuando están en el otro hacen lo mismo. Otras personas depositan toda su confianza en sí mismos. No confían en nadie, ni nada de lo que les rodea. Solo ellos son infalibles y caminan por la vida teniendo desconfianza de todo. Pero también aquellas personas comprenden que sí tienen fallas en algunos sectores de su carácter y tienen, por supuesto, debilidades secretas. Se dan cuenta con el tiempo. Existe otro tipo de personas que confían en forma desmedida en los demás y muchas veces se sienten comprendidos hasta que
descubren que los demás también les pueden mentir, los pueden engañar o herir. Y cuando requieren precisamente del ánimo que siempre se les había dado, no siempre lo van a encontrar en quien han depositado su plena confianza. Y existe, por supuesto, las personas que ponen su confianza en la prosperidad, en todo lo que tiene que ver con la parte económica, y van por la vida pensando que aquello les va a durar para siempre. Pero todos sabemos que todo lo que el hombre ha dispuesto no dura para siempre. Las riquezas en el mundo ciertamente prosperan a algunos, pero lamentablemente también empobrecen a muchas personas. De hecho, se sabe que en estos tiempos de pandemia, la brecha entre pobres y ricos es cada día más grande. Y esto es en el mundo. Hemos visto como algunos países de pronto prosperan y son los jaguares de Latinoamérica, por ejemplo, y aparecen muy ricos, y luego algo sucede que los hace temblar, y bueno, la economía se va abajo, luego se derrumba, y aquellos que estaban adheridos a esta expectativa, como su esperanza personal, quedan entonces a la deriva, con sus mentes y con todas sus esperanzas destruidas. Las personas en el mundo carecen de propósito espiritual, de sustento y esperanza real. Y por ello, como una salida, ponen todas sus esperanzas en los bienes materiales. Es también uno de los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer aquí en el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 6 y versículo 19. Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En cualquier momento, todo lo que se ha acumulado puede desaparecer. Y por supuesto que las personas se pueden sentir inútiles, desesperanzados, impotentes. Y la vida, entonces para ellos pierde todo sentido que pudo tener mientras ellos eran prósperos. Muchos de los temores de la vida tienen que ver con la adoración de estos símbolos de estatus social. Cosas materiales que a veces no se pueden tener o pagar siquiera. El automóvil del año, por ejemplo. Hay personas que compiten. Algunas personas se endeudan para tener aquello que desean, lo que provoca pobreza financiera en muchos de ellos. Y por supuesto, pobreza espiritual. Porque tener todas esas cosas en realidad no significa un éxito verdadero. Y esto nos traslada a otro punto de análisis, el número 4, que es apuntar en los valores verdaderos. Aquí podemos ver que la vida moderna nos muestra un avasallador de falsos valores humanos. A veces en la vida se pueden cometer errores que son dolorosos. No siempre se convertirá el penal en la final del campeonato mundial y que nos da el título de campeón. No siempre va a suceder eso. A veces vamos a fallar. Y
Y entonces uno se pregunta, ¿qué tiene de malo admitir que no somos tan perfectos y podemos fallar? De hecho, ningún ser humano es perfecto. Y ese es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, el falso orgullo humano. Cuando alguien se equivoca, nadie asume el error. Nadie fue. Nadie. ¿Se han fijado que cuando hacen elecciones, nadie pierde? Nadie pierde. Todos celebran después de las elecciones. Y algunos convierten la derrota en otra cosa. Cuando alguien fracasa, es típica la frase, yo no llamaría a esto un fracaso, pese a que es muy evidente que se ha fracasado. Cuando se pide una disculpa, siempre va acompañada de una justificación. Todos sabemos que eso no es disculparse, pero es lo que se estila socialmente. Lo que sucede es que Satanás ha infundido el orgullo en las mentes del ser humano, en lugar de la humildad, para decir me equivoqué, fracasé. Al hombre le cuesta admitir el error, aprender de él y seguir adelante. Hay algunas cosas que podemos ver reflejadas en, por ejemplo, canciones de amor. Han cambiado, por supuesto, con el tiempo estas canciones, pero hay una canción muy antigua, tal vez de los años 70, 80, puede ser una canción de Silvio Rodríguez, el trovador cubano, y que hace una crítica a lo banal. Y repite el estribillo de una típica canción de amor. Y el estribillo dice, te quiero, mi amor, no me dejes solo. No puedo estar sin ti, mira que yo lloro. Luego agrega, ya ven, ya soy decente, me fue fácil. Que el público se agrupe y que me aclame. Bueno, aquí podemos ver reflejados estos valores falsos. Nadie depende de nadie para ser feliz. Hay muchas más personas en la vida a las cuales se puede amar y ser feliz. Pero algunas personas caen en depresión cuando el príncipe azul o la princesa o sea lo que sea, su mejor amigo decide buscar a otra persona. Entonces, las personas caen en depresión cuando esto sucede. También canciones que hablan del mal uso del sexo fuera del matrimonio. Y vemos las secuelas de todo esto, de estas modas, ¿no es cierto? Hijos no deseados, que las naciones piden, las personas piden legalizar, matrimonios destruidos, mentes llenas de cicatrices que buscan refugio, muchas veces en el alcohol y las drogas. En su mayoría, los seres humanos aprenden a vivir confiando en falsos valores, en la confianza de otras personas, en la opinión de otros hombres, las cuales en su mayoría son equivocados o tienen errores y no depositan su confianza en la perfección de Dios. Hay una escritura que es cortita pero muy importante, muy hermosa, que está en el libro de los Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, y versículo 25. Ahí está esta escritura que dice, el temor del hombre pondrá lazo, es decir, nos va a atrapar. Mas el que confía en el Eterno será exaltado. Cuando el hombre pone su temor y confianza en cosas del mundo, cosechará todo tipo de problemas.
va a ser atrapado por todo ello, por dificultades. En cambio, confiar en Dios trae la seguridad, tanto espiritual como física. A menudo podremos controlar, por ejemplo, las emociones nocivas y tendremos prosperidad económica respetando y cumpliendo las leyes económicas de la Biblia. Entonces esto ya nos guía a otro punto, que es el número 4, y que es entender el propósito de la vida. Creo que era el punto 5. Las personas que están anotando, digamos, o tomando apuntes de todo esto. Entonces, este punto es entender el propósito de la vida. Hermanos, cada uno de nosotros tiene diferentes valores y crianzas. Acá en Chile a veces decimos, algunos fuimos criados con leche de tarro, cuando no tienen esa alimentación normal, tal vez, de la madre. Tenemos experiencias diferentes, educaciones diferentes, y traemos a menudo muchas de estas cosas que fueron valores del pasado y que hoy están en franca retirada. ¿Y a qué se debe esto? Porque estamos en pleno desarrollo y crecimiento espiritual. Y empezamos a abandonar todo ese tipo de cosas, valores que traíamos consigo. Y debemos ser conscientes de cuáles son nuestros valores y esperanzas. También es bueno darnos cuenta de cuáles son nuestros temores. Algunos temeremos, por ejemplo, a estar solos. Hay gente que tiene temor a la soledad. Otros a quedarnos sin empleo. Otros tendremos miedo de cometer errores y que creímos superados. Otros a estar separados de la congregación en estos tiempos de crisis pandémica. Ahí se provocan temores. Otros tenemos miedo a perder energía a medida que envejecemos. Otros cuando los hijos se van del nido. Hay muchos temores. Hermanos, no es malo disfrutar de prosperidad o tener una familia que nos acompañe y disfrutar de ir juntos en este camino espiritual o de querer siempre estar acompañado. No tiene nada de malo eso, pero debemos acordarnos de lo que nos enseñó nuestro Señor. Y esto lo podemos ver aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Mateo 6 y versículo 25. Allí nuestro Señor Jesucristo nos advierte y nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús nos enseña que hay un propósito mayor en la vida, que va más allá de la vida física. Y aquí hay una de las cosas que cambia cuando conocemos la verdad. Cuando llegamos a esta iglesia, aquí nuestra vida se llena o empieza a llenar de propósito. Y a medida que vamos entendiendo lo que es este plan de Dios, todo lo que ocurre con nuestra vida física pasa a una dimensión temporal. De hecho, cuando vamos a la fiesta de los tabernáculos, sabemos o aprendemos que ese hermoso tiempo es algo temporal, que es una sombra de lo porvenir, y que esta vida consiste en desarrollar el carácter santo y justo de Dios en nosotros. Este propósito de nuestra vida es tan profundo, que incluso Jesús declara en el capítulo 10 de Mateo que no debemos temer lo que nos puedan hacer los hombres por nuestras perseverancias y obediencia a los caminos de Dios. Allí en Mateo, en el capítulo 10.
capítulo 10 y versículo 28. Aquí está esta hermosa escritura que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo máximo que nos pueden hacer las personas es destruir nuestra vida física, darnos muerte. Y no pueden hacer nada con la oportunidad que tenemos de tener la vida eterna. La prosperidad, un buen empleo, oportunidades físicas que no vayan contra los caminos de Dios, todo eso debemos apreciar y dar gracias a nuestro Dios. Pero debemos entender que todo eso es algo temporal. Es decir, no puede afectarnos si lo tenemos o no lo tenemos, haciendo riesgo de nuestra vida espiritual. No es el fin de nuestra vida, ni el propósito por el cual vivimos. Lamentablemente, la mayoría en el mundo busca todo aquello con ansias, con afán. Nuestra naturaleza humana y la influencia de Satanás infunden una manera egoísta y negativa de vivir. ¿Y qué provoca entonces esto de celos, envidias, codicias, lujurias, incluso odios, cuando no se tiene lo que nuestras mentes nos dicen que merecemos tener? Allí se produce el problema. Muchos de los problemas provocados, incluso dentro del cuerpo de Cristo, tuvieron que ver con ese enfoque equivocado de vivir la vida. Para nadie es un misterio que a veces se han producido divisiones en el pasado y surge alguien cuyo propósito de vida, por ejemplo, era estar a cargo. Y se olvida que primero debemos obedecer a Dios y amar a nuestro prójimo. Hay una escritura, ya una de las últimas de esta entrega, que está ahí en Santiago. Santiago en el capítulo 4. Y versículo 1. Santiago 4:1 dice, parte con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay cosas que son justas y que uno puede llegar a pedirle a nuestro Dios con un espíritu humilde, pensando siempre en servir, en compartir con los demás. De lo contrario, es como tirarse desde el piso 20 o 30 y pretender que la fuerza de gravedad no actúe sobre la persona. Entonces, producto de todo ello, se violan las leyes inmutables y espirituales de la paz mental, y que están contenidas y reveladas en los mandamientos de Dios. Allí tenemos condensado todo esto. Cometemos idolatría y otros pecados que irremediablemente provocan problemas y temores, que al no tener recursos para resolverlos por nosotros mismos, producen desalientos, depresiones. Por eso que siempre debemos recordar que el pecado es la infracción de la santa y justa ley de Dios. 1 Juan 3:4. Porque enfoca nuestras mentes en falsos deseos, en esperanzas incorrectas, formas de pensar equivocadas. Para concluir, hermanos, debemos procurar que nuestro enfoque sea entonces en los valores que provienen de Dios y en los recursos espirituales que Él nos brinda. Siempre Él está dispuesto a ayudarnos.
No debemos confiar en nuestros caminos y recursos. Solo así nos aseguraremos de no caer en el desaliento para ser presa del miedo y la depresión. Porque como nunca antes en la historia de la humanidad, millones de personas ponen sus corazones y motivaciones de vida en el enfoque equivocado. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Reconozcamos cuáles son nuestros valores más importantes de nuestras vidas. Es tiempo de aprovechar, como nunca antes también, los recursos que nos brinda Dios en su palabra. Vayamos pues adelante en esta confianza, que algún día, con la ayuda de Dios, vamos a cegar la vida eterna.